Hola compañeros bricoleros, ya se han acabado las vacaciones, así que toca hacer nuevos vídeos. He estado en duda entre comprar la cafetera que ya os mostré en una publicación o una pistola de aire caliente. Al final la cafetera no la he cogido porque no le veía utilidad, aunque funciona la batería, porque creo que o no tenía la potencia suficiente, no iba a calentar suficientemente bien el agua o no iba a tener presión suficiente. Así que he dicho, al final va a ser un trasto en el taller, aunque a lo mejor en un día de estos me decanto y la compro, pero por ahora me he inclinado más, como tenía que seleccionar entre varias máquinas, me he decantado por la pistola de aire caliente a batería, que es lo único que no tengo aún a batería. Así que nada, vamos a ver las características, lo que hay en el interior y la voy a probar para ver si funciona correctamente y cumple mis expectativas. Viene como siempre con su maleta, esta la he comprado en el Lidl de Santa Pola, ok, estaba por allí de vacaciones y pasé por ahí, había muchas máquinas, la verdad es que tenían un montón de máquinas y me decanté por esta pistola de aire caliente, un decapador, yo lo llamo decapador normalmente, yo lo tengo a 230 voltios y este es a batería, funciona con las baterías las X20 voltios. En el interior, lo que es la pistolita con los colores de Parsai, es el modelo verde. Vienen tres tipos de boquilla, una curvada, una más fina para que salga muy plano, como una línea, una que viene como en escalón, que con una boquilla fina, un triángulo de metal que no sé qué es, veremos luego. Vienen dos tuerquecitas M8 creo, con una varilla roscada de 8, que se enrosca en este mango que tiene aquí una rosca, me imagino que se enroscarán aquí, así que ahora veremos para qué sirve. Y ya no viene nada más en la maleta. Aquí es como una especie de escuadra, porque viene para poner lo que está mirando en el manual de instrucciones, se mete una tuerquecita de esta manera, aquí delante, se mete el triángulo, me imagino que a lo mejor es para aguantar cosas cuando estamos calentando, y sería para ponerlo así. La boquilla curvada para empalmes, pues por ejemplo si queremos hacer un empalme para el retráctil viene muy bien porque el aire queda curvado y podemos fundir el retráctil y que saliera bien para un empalme. Esta boquilla la podemos utilizar para los plásticos o para concentrar más lo que es el calor y levantar algún plástico o una moqueta o de tirar cola o algo así donde necesitamos concentrar más el calor. Y esta puntita aquí pues me parece más para curvar tubos. Esta nos puede venir muy bien para que tiene un caño concentrado para curvar tubos de electricista y demás. Aunque yo lo suelo hacer siempre con esta parte de aquí. Cuando yo giro mis tubos, cuando hago mis curvas en los tubos de PVC de electricista, lo hago directamente con la máquina así. Pero bueno, vamos a ir probando y vamos viendo. Las características que tiene, funciona con las baterías que tengo aquí de Parsai, este modelo, que va también a la Performance. ¿Ok? Funciona para las dos. Le voy a poner la que tengo de 4 amperios. La probaré con la de 4 que tengo aquí y una de 2 que tengo por aquí. No vienen baterías ni cargador en la maleta, solo viene la máquina y los accesorios. Me dice que el flujo de aire es de 250 a 550. En la parte trasera podemos regularlo y viene marcado subir y bajar temperatura y fijar, y enfriar. Que quiere decir que quita el radiador y imagino que se pondrá el ventilador en marcha y lo enfría. Luego lo vamos a probar, pero viene en la parte trasera los 3 botones. Tenemos también un gatillo de bloqueo. Si apretamos no va, hay que apretar este pulsador que en las máquinas normales es izquierda o derecha para invertir el sentido de giro. Aquí es un bloqueo. La apretamos, viene para ambidiestro, izquierda y derecha y ya podemos apretar el gatillo. El caudal de aire de 170 litros por minuto, que es una pistola térmica 20 voltios. Es el modelo PHLGA 20 LIB1. Yo las he visto que Parsai las tenía ya en cable. Yo tengo una de Bosch en cable, que la probaré a las dos a la vez para ver la temperatura. Y en batería no la había visto aún, pero sí que he estado mirando y hay modelos antiguos a batería. Este modelo es el modelo nuevo, si lo veis es más como los modelos estos nuevos de máquinas que tengo de Parsai. Más robusta, con la empuñadura en caucho, los colores típicos. Y nada más. Y el modelo anterior venía en una caja, que este viene con su maleta, con la pegatina en el lado, aquí en este lateral, con la pegatina en el lado, como las tengo yo colocadas, para identificar rápidamente qué hay dentro de la maleta. Manual de instrucciones en español y en italiano.
y garantía 3 años, que no lo he dicho. En los accesorios que vienen marca una boquilla reductora, una boquilla reflectora, una boquilla plana y un rascador de pintura. Ah, esto que viene aquí es el rascador de pintura para cuando calentamos ir rascando, es como una espátula. Ok, yo pensaba que era más para ayudarnos a hacer los cantos si queremos pegar algo, pero no. Aquí marca un rascador de pintura. Y recomiendo utilizarla con la batería de 4 amperios. Yo voy a utilizar las dos, 4 y 2, para ver la diferencia. Esta máquina me parece interesante utilizarla para, sobre todo en los garajes, cuando estás haciendo instalación de electricidad, en los garajes suele estar la toma de enchufe lejos en las obras, pues tienes que estar con las largaderas y demás. Lo interesante es cuando tienes que curvar un tubo en el techo, pues no tienes que estar subiendo toda la largadera ni nada, pues estás en un andamio, tienes la batería y demás, pero espero que dé buen resultado, que el rendimiento sea bueno, porque si el rendimiento no es bueno cuando estás a batería, pues no te vale para curvar un tubo, pues apaga y vámonos, tira el cable. Así que nada, vamos a ver, voy a probarla y a ver qué tal. Voy a poner la batería de 4 amperios, que normalmente tiene que estar cargada. Vale, está cargado, al menos me marca cargada. Que tenéis detrás, voy a acercar fondo, tenéis el indicador con las 3 posiciones, más, menos y frío. Imagino que si aprieto ahí, solo me va a tirar aire frío. ¿Veis ahí? Me tira solo aire frío. Está ahí en la posición que tiene un símbolo de un copito de nieve. Solo tira aire frío, es para enfriar, ¿ok? No calienta. Y veis, cuando la enciendo, tiene la típica luz que tiene siempre Parkside. Luego, ahora vamos a ponerlo en la posición en más. Y ahí, ahora está ya calentando, ya noto calor. Y veréis ahí si se enciende el rojo. Pero veis que se está calentando la resistencia ahí, ¿veis cómo se pone roja? Vale. Me imagino que el menos de aquí atrás es la posición 250 grados, el más es la posición 550, la más potente. Tiene el botoncito, como os he dicho, para que pueda apretar el gatillo. La verdad es que no hace mucho ruido y el motor parece que es bastante lento. Así que voy a probarla a ver, a calentar algo y a ver qué tal. Le he colocado la boquilla curvada, que supone que es para hacer con los empalmes para el retráctil, tipo este retráctil que tenéis aquí de cable eléctrico, que he cogido este rojo, se lo voy a poner al destornillador, porque no tengo ningún cable que empalma, pero así voy a ver el destornillador a ver cómo funciona. Lo voy a poner en el máximo, en 500, y vamos a ver qué tal. Ya veis lo que hace, vamos el calor, y lo que hace es hacer más pequeño el retráctil. Esto normalmente, pues cuando tenéis un empalme de cable eléctrico, pues viene muy bien. Lo veis que lo va haciendo más pequeño, pasáis el empalme, y el retráctil se hace pequeñito. Y esto es en el máximo de temperatura. Luego vamos a ver cuánta temperatura alcanza. Esto sería una utilidad de esta boquilla. Tengo la pistola de Fluke, un termómetro láser, ok. Pongo en la mesa, me marca ahora 15 grados. Ahí lo veis, bueno, va marcando donde tal. Voy a poner este taquito de madera porque como el láser refleja, hace reflejo ahí, no coge bien. Ahí marca 205, lo único que no consigo bien coger el puntito, pero bueno, sí que marca 205. A la máxima que llego ahí 243, como veis. Pero bueno, es un poco relativo porque me daría mejor una PT100 o un NTC para ver exactamente la temperatura. A ver si puedo enfocar directamente a la boquilla. El problema es que como refleja la luz, vamos a quitársela. Voy a calentar directamente. Lo máximo que consigo llegar es 223. También depende de la posición en la que me ponga. Cuando el metal se calienta llega más. Pero sí que quema. Sí que empieza a quemar. Así que para doblar un tubo de electricista con 200 grados, 250 grados llegaría. Tengo aquí un trozo de filamento. Esto es filamento de PLA, que normalmente funciona de la impresora 3D. Normalmente se funde a 220 grados. Así que vamos a ver. Si se funde, es que llegamos bien a los 200, mira, sí que se funde bien, lo va curvando bien. El PVC funde a unos 300 grados, esto enseguida lo ha fundido, también no hay mucho espesor. Está claro que aquí no hay mucho plástico, así que es más fácil. Pero bueno, al final el calor es tiempo, tardas un poquito más, tardas un poquito menos, pero curvará el tubo. Me imagino que con la batería de 2 amperios lo que va a tardar, lo que se gastará antes la batería, tiene menos autonomía, ya está. Pero bueno, puede funcionar también perfectamente. Estoy en el máximo y el ruido es casi el mismo. Ah, no, con la batería de 4 amperios, mirad el ruido.
¿Escucháis? Y el ventilador suena, no se aprecia mucho, pero suena un poquito más flojo. Así que si queréis que funcione correctamente, tiene que ser con la batería de 4 amperios. No he encontrado exactamente un tubo de PVC de esto de electricista. No tengo ninguno por aquí, como me he mudado de casa, ya sabéis. Aquí estoy limitado y como aún no he empezado a hacer el taller ni nada, no he comprado tubos de electricista. Pero he encontrado este trozo de plástico, es el mismo tipo, es de estos de los carriles de Ikea. Así que si me lo funde, lo puedo doblar uno de electricista. Así que vamos a ver cuánto tiempo tarda. Lo tengo puesto en lo que supondría que serían los 550 grados. Este plástico es el mismo material que utilizan para los tubos de electricista. Sí que es verdad que lo está calentando así. Cuando pone esta boquilla, como está más concentrado el calor... Sí que lo curva bien. ¿Veis cómo lo ha curvado? Lo puede hacer girar completamente. Lo ha hecho moldeable. O sea que sí, incluso está bastante caliente. Voy a probar con la pistola a ver qué temperatura ha alcanzado. Sí, está el plástico a unos 200 grados. Por aquí en este lado está a unos 200 grados. O sea que sí que llega, le he puesto a 500, sí que llega a fundir bastante bien. Sí que se funde bastante bien. O sea que con un tubo de electricista tardaremos a lo mejor un minuto más, un minuto menos, pero sí que podemos curvarlo. Yo la pistola de aire caliente que vengo utilizando para los tubos de electricidad, para curvarlos, es esta box que llega hasta, en la segunda velocidad, me marca 3000 grados, tiene una potencia de 1600 vatios y llega a 3000 grados en la velocidad 2, 1500 en la velocidad 1. Vamos a ver lo que veis ya. Se nota ya el ruido nada más empezar, la velocidad que tiene, está claro. Con esto vais a tardar nada en curvar un tubo. Veis cómo ya se está doblando. Pero claro, no podemos comparar una pistola de aire caliente a 230 voltios con una batería. Una cosa interesante que tiene también es poder tener el modo frío. Ahora mismo la quiero enfriar para meterla en la maleta, lo pongo en modo frío y ahora lo que me está tirando es simplemente aire frío para enfriar la resistencia y que enfriar la boquilla y que la pueda... ¿Ves? Ya casi la puedo tocar con la mano. Hace un momento no podía y ahora ya casi la puedo tocar. Aún está caliente, pero ya casi lo puedo tocar con la mano. De esa manera enfría la resistencia, enfría la boquilla y ya puedo guardar en la maleta sin riesgo de que salga ardiendo. Bueno, compañeros, después de utilizarla, mi apreciación general es buena, no es mala, la verdad. No tiene mucha potencia, pero no podemos esperar mucho más de una pistola que funciona a 20 voltios. No podemos tener la misma autonomía que mi pistola a 230 voltios. Si no tengo problema, tengo que calentar muy rápido y demás, pues voy a inclinarme siempre por a 230 voltios. ¿Ventajas de esta? Pues que no tienes que andar con la largadera y demás, pero es para algo puntual. A lo mejor estoy en un andamio, estoy muy alto, no me llega la largadera, es algo rápido, caliento el tubo, tarda un poquito más, pero caliento el tubo y lo puedo doblar. O para un empalme, hacer un empalme de electricidad, calentamos el estaño, calentamos el demás, y luego queremos calentar el retráctil, nos va a venir bien, así no tenemos que estar con la largadera. Con esta pistola de mano, para calentar retráctil, para hacer empalmes, para calentar un tubo de PVC de electricidad que no sea muy grande, 16, 20, no os vayáis al tubo muy grande porque eso nos va a costar más tiempo. Para calentar una chapa, para quitar la pintura, para rascarla con la espátula esta. Para cosas puntuales me puede hacer el apaño, que me va a evitar ya andar con la largadera, sobre todo para las 4 cosas que hago yo. Pero está claro que si necesito autonomía, que si necesito más calor, o curvar un tubo de PVC de fontanero más grande y demás, me tengo que ir a de 230 voltios. Esta nos va a hacer el apaño. Pero para electricistas como yo, que andamos siempre calentando 4 cositas, como empalmes y demás, cosas rápidas para el retráctil, pues viene bien como un accesorio de mano para llevarla en la maleta o para tener en el taller y demás, y olvidarse de estar con alargadores. Los colores, empuñadura, peso, es bastante ligera. Acordaos siempre utilizarla con la batería de 4 amperios, con la de 2 no va a tirar mucho, tenéis que utilizarla con 4 amperios, así que añadís peso, pero la verdad es que es bastante ligera porque es un motorcito en el interior, es un motorcito, una resistencia y poco más. Espero que el vídeo os guste, que os haya servido de ayuda para conocer una máquina más de Parsai y a batería, y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. ¡Hasta luego!